Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido al Teatro Calderón y bienvenido y bienvenida a la 42 edición de la Feria del Libro, que se dice muy pronto, pero aquí estamos celebrando un año más lo que nos gusta la lectura, lo que nos gustan los libros y lo que nos gusta la cultura. Yo voy a ser muy breve porque queremos ver al protagonista de la tarde. Así que solo quiero invitaros a que viváis todos y cada uno de los actos que se han programado para este año, que como ya el año pasado estamos innovando, estamos viendo qué quiere el público y sobre todo trayendo a grandes personalidades, como ya sabéis que tenemos hoy por aquí. Y yo no voy a estar mucho rato aquí porque la protagonista ahora es nuestra alcaldesa, Luisa García Chamorro, a quien llamo ya para que nos acompañe y dé por inaugurada esta Feria del Libro. Un aplauso, por favor. Bueno. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y como decía Isabel, a la cual le agradecemos su amabilidad por estar un año nuevamente más acompañándonos en la Feria del Libro. Hoy es un día especial para la ciudad de Motril, pero sobre todo para los quienes sentimos la literatura, como escribía Ricardo, León y Román, como vehículo que nos enseña a pensar y el pensamiento que nos hace libre. Como ya señalamos en la presentación de esta Feria del Libro, estos días no solo se convierten en una cita cultural más en nuestro calendario. Entendemos desde este equipo de gobierno que es la expresión de nuestro compromiso con la educación, con la cultura y con todo aquello que nos ayuda a construir el modelo de ciudad que queremos. Hoy, por fin, inauguramos oficialmente esta nueva edición de la Feria del Libro de Motril, que vuelve a llenar nuestras calles de historias, de autores, de lectores y de vida, para que la literatura deje de ser algo distante y se convierta en experiencia viva, cercana y, sobre todo, compartida para todos los públicos. Desde hoy hasta el 30 de mayo, Motril vuelve a convertirse en un gran punto de encuentro con los libros. Y si algo define esta edición de la Feria del Libro es precisamente su crecimiento. Crece en programación, crece en calidad y crece en la capacidad de atraer a voces relevantes del panorama literario actual. Como ya avanzamos, contamos con nombres que despiertan enorme interés, con la autora de novelas románticas de mayor proyección internacional, Megan Mauer, junto a Sandra Miró, o la fuerza narrativa del cine histórico de Susana Martín Gijón. A todo ello se suma hoy un nombre que inaugura oficialmente esta feria con nosotros, el escritor Jorge Díaz, integrante del conocido colectivo literario Carmen Mola y que marca el inicio de una programación que estamos seguros será extraordinaria. La verdad es que tengo que deciros que me siento muy orgullosa de todo el trabajo que hemos realizado para que esta feria sea una realidad. Me van a permitir que aproveche un momento para reiterar mi agradecimiento a la concejala de Educación, Maite Jiménez. Maite, es tu primera feria del libro como concejala, por esa ilusión desbordante y su implicación junto con el resto de su equipo de educación. Emi, por ejemplo, la técnico, que también andará por ahí entre bastidores, la implicación que tienen en cuidar todo y cada uno de los detalles en la organización de esta feria. Esta feria, en definitiva, es el resultado de un trabajo colectivo y de una convicción absoluta que tiene este equipo de gobierno, la de que la cultura no es un complemento, sino una necesidad. Una ciudad que lee es una ciudad que piensa, es una ciudad que dialoga y es una ciudad, por lo tanto, que progresa. Y me gustaría cerrar retomando unas palabras de Miguel de Cervantes que ya subrayé en la presentación y que hoy cobran aún más sentido al inaugurar oficialmente esta feria. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Ojalá que estos días
en Motril sean precisamente eso, un encuentro con frases que nos acompañen, frases que nos inspiren, con historias que nos transformen y con libros que queden con nosotros mucho después de que la feria haya terminado. Así que vamos a disfrutar todo de esta maravillosa Feria del Libro y declaro, por lo tanto, inaugurada la Feria del Libro de Motril. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por las palabras. Gracias al Ayuntamiento de Motril por su sensibilidad a la hora de organizar actos como los de estos días. Gracias al área de educación, en su cabeza, en su dirección, Maite Jiménez, y a todo el equipo del área de educación, porque una persona sola, como comprenderéis, no puede organizar todo esto. Y también al resto de concejalías que están detrás apoyando para que todos estos actos, igual que todos y cada uno de los que salen del Ayuntamiento de Motril, pues salgan adelante. Y, por supuesto, gracias al público que hoy ha dedicado un ratito esta tarde, aunque haga calor, aunque haya cosas que hacer, para disfrutar de lo que nos gusta de la lectura. Así que el primer aplauso quiero que sea para vosotros. El público que sin duda es parte del éxito no solo de los actos, sino también de los libros, que es lo que venimos a presentar. Y ahora sí, llegamos al momento más esperado. Y es que tenemos ya por aquí con nosotros a, bueno, ¿quién no ha leído algo de Carmen Mola? Seguro que muchísimo. ¿Y quién de aquí no conoce a la gran inspectora Elena Blanco? Pues ya tenemos la oportunidad y le doy la bienvenida. Jorge Díaz, bienvenido a Motril. Muy buenas, ¿qué tal? Nos sentamos y empezamos nuestro ratito de conversación, que aquí me he traído yo chuletilla para rato, ¿eh? Sí, además, ¿cuándo escribí yo esta frase? Eso tenemos que investigar, ¿eh? Bueno, Jorge, antes de dar comienzo, me encantaría que le dedicara unas palabras a este maravilloso público. Pues nada, que estoy encantado de estar en Motril, que además lo que me han contado desde que he llegado es tan maravilloso que espero volver y espero además volver con mis compañeros de Carmen Mola y poder estar aquí y contaros cosas, sí, porque contamos siempre lo mismo, pero bueno, y poder volver y ver este teatro, ¿sabes? O sea, estoy deseando, estoy encantado de venir aquí, además en un día que hace calor, pero no un calor agobiante. Os aseguro que en Madrid o en Granada, que es donde está hoy, se estaba peor. Y además me han estado contando cosas sobre un ingenio de azúcar que hay aquí que tengo muchísimas ganas de conocer, sobre cosas de la historia del pueblo. O sea, es la primera vez que estoy en Motril, pero os aseguro que no va a ser la última. Pues, así que espero venir más a menudo. Eso, ya hoy agendamos la siguiente visita de Jorge. Perfecto. Y además si puede venir con el resto de los compañeros, pues encantadísimos. Oye, y que gracias por estar aquí. Por supuesto. Bueno, Jorge Díaz, antes de convertirse en parte de Carmen Mola, venía de una gran trayectoria a su espalda. De hecho, hemos estado hablando que compartimos profesión de periodista, aunque él se fue directamente casi a la tele, ¿no? Sí, pero a mí aquello de contar una noticia y pensar cómo molaría que el asesino fuera este. Ahí empezaba ya. Y que fuera otro, a mí me fastidiaba mucho. Y entonces decidí que era mejor inventarse todo, desde el principio hasta el final, y que entonces las cosas iban a resultar como tú las querías. Totalmente. Entonces, y bueno, yo de hecho, cuando yo era un chaval, yo quería ser escritor. Entonces fui buscando la manera de hacerlo. La manera de lograrlo. Qué bonito, dedicarse a lo que uno quería bueno, de pequeño. Yo quería ser delantero del Madrid. Ah, bueno. O sea, pero bueno, si no se puede esa, la otra opción. Una vez que vi que eso era imposible, porque tenía los pies planos, decidí que, bueno, pues en su defecto podía ser escritor. Pues lo de escritor se ha salido bastante bien. En esa trayectoria hablábamos, ¿no?, de la parte de guionista, ¿no?, de la parte de televisión. No te hemos visto, pero sabemos que estás detrás de series como Hospital Central, como Acacias 33 o como Víctor Ros, entre muchas más. Pero yo me he quedado con esta de Víctor Ros porque justo esa tiene ese carácter policíaco, tiene, ¿no?, habla de crimen, habla de muerte oscura, y he querido justo empezar por aquí a hilar
precisamente con Carmen Mola. Y no es casualidad, los tres integrantes de Carmen Mola, Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge, todos guionistas de televisión. ¿Cómo surge esa semilla de Carmen Mola? Bueno, es que gracias a ser guionistas de televisión nace Carmen Mola. O sea, nosotros, yo trabajaba con Antonio Mercero, yo hice el capítulo 1 de Hospital Central, eso en el año 99, y después hicimos Hospital Central. Hubo un momento que fue la serie más longeva de toda la televisión española, llegó a más de 300 capítulos, y entonces trabajábamos juntos en aquello. Después yo trabajé con Agustín en el año 14 en una serie que fue un fracaso absoluto, el 14 o el 15 por ahí, fue un fracaso absoluto, que era para Disney, que se llamaba El Don de Alba. Yo creo que ni la emitieron entera. Porque estas cosas yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, y la gente lo debe tener en cuenta, que en los currículums siempre se habla de los éxitos y nunca se habla de los fracasos. Pero en realidad los éxitos se disfrutan, pero de los fracasos es de lo que aprendes. Así es. Porque cuando tienes un fracaso es cuando te planteas por qué he fracasado, qué podía haber hecho para hacerlo mejor, qué puedo hacer mejor la próxima vez. Y entonces yo creo que todos deberíamos hacer un currículum de fracasos. ¿Por qué? Porque es lo que dice lo que has aprendido. Así es. Y entonces los Mola tenemos un historial de fracasos larguísimo. O sea, Carmen Mola ha tenido éxito, pero antes hemos hecho cosas, o sea, hemos cerrado cadenas. Directamente, o sea, fracaso a lo grande. La primera serie que hizo Disney en España la hicimos Agustín y yo, y dejó de hacer series. O sea, si llegamos a pillar nosotros al Pato Donald, acaba convertido en Magré. O sea, el pobre Pato. Bueno, entonces había hecho con Agustín aquella serie. Entonces hubo un momento en que una productora de televisión, una productora, me refiero a una mujer productora de televisión, decidió juntarnos para crear una serie, y bueno, pues fue la primera vez que coincidimos los tres. Una productora de televisión que es de aquí cerca, porque era de Almería. Y entonces empezamos a trabajar los tres, y ya llegamos a hacer una serie que se llamaba La Caza. Esta la ponen en Netflix y todos estos sitios. Era La Caza Monte Perdido, que estaba inspirada, basada en una novela que era de Agustín Martínez, uno de los tres Mola. Entonces fue cuando los tres empezamos un día a hablar de la diferencia que había entre trabajar como guionista y trabajar como escritor, porque los tres habíamos publicado novelas. Entonces la vida del guionista pues son reuniones muy divertidas, normalmente en las que se dispara en todas las direcciones, en las que se dicen cosas. Los guionistas suelen ser gente ingeniosa, y entonces son reuniones en las que te lo pasas muy bien. Y sin embargo, cuando tú estás escribiendo una novela, estás tú solo en casa, te aburres, hay días que no se te ocurre nada, hay días que todo funciona bien, pero hay otros que dices, joder, ¿cómo salgo de aquí? Y sin embargo, llegas a una reunión con tus compañeros guionistas y pues muchas veces te das cuenta del talento que tienen tus compañeros y de lo que tú te puedes aprovechar de ese talento. O sea, es muy difícil que los tres tengamos un día malo. A lo mejor hoy a mí no se me ocurre nada, pero los otros dos tiran del carro. Y entonces empezamos a hablar de aquello, lo bien que se está cuando escribimos en conjunto y lo solitario que te sientes cuando estás solo. ¿Por qué no escribimos una novela juntos? No, eso no se puede, eso es imposible. ¿Cómo va a ser imposible si lo hacemos con una serie entera? Bueno, y entonces decidimos hacer la prueba. Y la prueba, ya el primer día, no sé si todos habéis leído La novia gitana, pero si no se lo ha leído alguien, ya no me siento obligado a no hacer spoilers. En La novia gitana, de repente, el primer día que nos sentamos los tres, empezamos a hablar y dices, bueno,
por cuestiones, parece que en la novela negra siempre tiene que haber un muerto nada más empezar, porque si no, no es novela negra, entonces vamos a tener una muerta nada más empezar, y dices, bueno, pero hasta ahí no hemos hecho nada original. Claro. Pero entonces empezamos a hablar de una muerta y uno dice, oye, ¿y si a esta muerta la han matado igual que mataron a su hermana 7 años antes? Y dices, hombre, Ya empieza. eso ya tiene algo original. Y entonces seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando. Uno dice, oye, ¿y si las dos estaban a punto de casarse? Y dices, bueno, ya una mujer que aparece muerta, que su hermana apareció muerta igual, que es unos días antes de la boda y que la hermana también estaba unos días antes de la boda, esto ya va tomando forma. Y entonces dices, muy bien, y si, o sea, el y si es como el germen de todo, el y si. O sea, y si alguno de vosotros quiere escribir, siempre y si. Entonces, ¿y si el que asesinó a la primera está en la cárcel? No, claro, si a la segunda la han asesinado igual, resulta que en la cárcel puede haber un inocente o está pasando algo raro. Claro. Y entonces dice, hombre, empezamos a tener novela. Una mujer que aparece muerta, que su hermana apareció muerta igual, que las dos estaban a punto de casarse, que el asesino está en la cárcel. Claro, dices, ya tengo el esqueleto de todo. Claro, y uno dice, ¿y si son gitanas? Para lo de la boda gitana. Claro, claro, ya. ¿Y si son gitanas? Y dices, bueno, tenemos un novelón. O sea, ya nos podemos poner a escribir. Claro, ahí pasamos a la segunda parte, que fue El secreto de Carmen Mola. O sea, yo toda la vida habría matado a la pobre chica de un disparo. ¿Por qué? Porque yo no soy un sádico. Bien, entonces, pero tengo un compañero que sí lo es. Entonces, claro, nosotros decíamos, claro, si aparece una chica muerta de un disparo, la policía llega y si el policía dice, igual que otra hace 7 años, dices, no, habrán muerto 50 en estos 7 años igual. Entonces necesitamos una manera rara. De que se asemeje, de que haya... especial de morir. Vale, entonces decimos, necesitamos una manera especial de morir y llega, os he dicho que tengo un compañero sádico, que es Agustín Martínez. Y entonces Agustín Martínez dijo, ¿y si le hacen unos agujeros en el cerebro y le meten unas larvas de gusano y los gusanos se van comiendo su cerebro? Sorprendentemente, a los tres nos pareció una idea brillante. Brillante. Entonces, seguimos con la novela, vamos a escribirla, y claro, nosotros en aquel momento pensábamos, ya claro, pero una mujer que aparece asesinada con unas larvas de gusano que le comen el cerebro, solo nos van a leer los frikis. Vamos a ser escritores para frikis, ¿os dais cuenta? Pero bueno, como era un juego entre 3 amigos, exacto, sí, que sí. iba a salir con seudónimo, que nadie iba a saber quiénes éramos, seguimos adelante. Ahora iremos al seudónimo. Bueno, ¿y cuál será nuestra sorpresa cuando eso gusta mucho? O sea, que yo digo que yo tengo un compañero psicópata, pero es que en esta sala hay muchos psicópatas. O sea, vosotros sois los psicópatas. Porque entonces tenemos la novela y de repente empieza a gustar mucho y la editorial, cuando la va a publicar, nos pone en la portada de La novia gitana, no sé si os acordáis, es como una X, que funciona muy bien porque es cuando llegas a la librería, ves una X y ese es el tesoro, ¿no? Claro. Los mapas del tesoro siempre está la X, está el tesoro. Entonces, pero nosotros se nos ocurre preguntar, ¿y esto de la X por qué? Y nos dicen, extremo. La X de extremo. Entonces, y la novela empieza a funcionar, se empieza a vender, la gente empieza a hablar bien de ella. Y entonces la editorial nos llama y nos dice, necesitamos una segunda parte. Puesto como en las series, ¿no? En las series pasará igual. Y entonces nos dicen, y le vamos a poner más extremo todavía. Nosotros no pensábamos seguir matando con gusanos.
Pero claro, en ese momento nos sentimos en la obligación de ser más salvajes todavía que en la primera. Claro. Y entonces digo, bueno, pues, y se nos ocurrió lo de las peleas a muerte de adolescentes, la dark web, no sé qué, no sé cuánto, y para nuestra sorpresa sigue funcionando. Pero nosotros todavía no teníamos contacto con el público porque no sabía quiénes éramos. Y entonces la editorial nos dice, no, maravilloso, fantástico, vamos a sacar otra y el claim, el lema va a ser no se puede llegar más lejos. Claro, nos dicen no se puede llegar más lejos y es sujétame el cubata. ya verás como sí. Y todos los que hayan leído La Nenda saben que sí, que se podía. Y entonces, claro, y ahí decidimos darnos un parón porque tal, ya habíamos hecho, y escribimos La Bestia, nos presentamos al Premio Planeta y lo ganamos. Claro, y ahí es donde viene el boom, ¿no? No, y ahí además era, ¿por qué nos presentamos al Premio Planeta? Por vanidad. O sea, nosotros resulta que éramos escritores famosos, pero nadie lo sabía. Claro. Y entonces, a mí me podía llamar a lo mejor un amigo y decirme, tienes que leer a una tal Carmen Mola. O me encontraba con otro escritor, porque yo ya había publicado novelas antes, y me decía, ¿tú has leído a Carmen Mola? Yo no lo veo tanto como dicen. Claro, yo lo borraba de la agenda inmediatamente. Y entonces, claro, empezamos a decir, oye, es que yo llego a una librería y todo está lleno. Empezábamos a tener además problemas. No sé si sabéis que las editoriales, cuando se hace una edición, te mandan 5 ejemplares para que ¿no? de cada edición te mandan 5 ejemplares para que los tengas y son los ejemplares que todos los escritores usamos para regalar a la familia. O sea, pues sí, los 3 primeros te los quedas para tu colección, pero los demás los regalas a la familia. Tienes segunda edición y tienes 5 más, te quedan hermanos y primos. Llegan 5 más y empiezas a regalarle al portero, ¿sabes? Pero claro, en Carmen Mola, como nadie sabía quiénes éramos, no los podíamos regalar. Y entonces, en casa, cada vez había más ejemplares. Y La novia gitana y La red púrpura tenían tanto éxito, La novia gitana yo creo que debe llevar 90 y tantas ediciones. Con lo cual yo tenía en casa 500 ejemplares de La novia gitana que no podía dar salida. ¿Ya era por los libros o porque tú? no le podía decir a nadie que era yo. Y claro, la cosa empezaba a ser un problema. Sobre todo porque llegaba alguien a tu casa y claro, de repente, o sea, Antonio Mercero lo cuenta muy gracioso porque dice que le llegaban sus hijas y le decían, papá, mis amigos me preguntan por qué hay en casa tantos ejemplares de La novia gitana. Un fan absoluto. ¿Y por qué hay tantos ejemplares de Carmen Mola? Y él les decía, dile que tu padre es un friki. Y entonces, pero empezaron a llegar traducciones. O sea, La novia gitana está en 20 y tantos idiomas. Y entonces resulta que estaba La novia gitana en polaco, en checo, en italiano, en francés, en alemán. Y claro, las amigas de las hijas empezaron a decir, papá, ¿qué le podía decir? Que dicen que vale que seas un friki con las novelas en castellano, pero ya que las tengas polaco, en todos los idiomas. Y que les decía, diles que soy un friki políglota. Bueno, entonces nosotros ya no podíamos seguir así y decidimos que había una forma de salir del anonimato sin demasiado desdoro, ¿no? Bueno, a todo esto nos hacían entrevistas. Claro, pero eso es, o sea, no tenía una podíamos biografía. hacer entrevistas por radio porque se veía que mi voz de Carmen no es. No. Y entonces nos hacían entrevistas y las hacíamos por escrito. Pero nosotros nunca hablamos, o sea, hablábamos de los personajes de las novelas, pero nunca se nos ocurrió hablar de Carmen Mola. Y entonces las entrevistas las contestaba el que estaba más libre de los 3. O sea, llegaba una entrevista de la revista Woman. Digo, ya verás cuando se enteren. Entonces, venga, la contesto yo. Y Carmen Mola resulta que unas veces tenía 2 hijos, otras 3, otras era catedrática de universidad.
Otras solo en maestras. algunas solo era profesora de instituto. O sea, íbamos como... O sea, y lo peor eran las entrevistas estas que te hacen de preguntas muy cortitas que hay que decir algo de inmediato. O sea, decían, música favorita. Y entonces, si contestaba yo, era la bossa nova. Si contestaba Agustín, era el indie. Y si contestaba Antonio, era el rock, no sé qué. Comida favorita. Bueno, aquello, claro, mirábamos las entrevistas porque al principio un día dijimos, vamos a pactar entre los tres Claro, que vamos a contestar. Clave. Pero después dijimos, no, es mucho más gracioso así. Esto tiene mucha más gracia. O sea, y que la gente no se dé cuenta de que esto de que no es real, Carmen hace aguas Mola. por todas partes. Claro. Y después nosotros habíamos pactado que no le íbamos a decir a nadie quién éramos. Pero claro, eso lo pactamos cuando se publicó, pero antes no. O sea, antes a mí los amigos me decían, ¿qué estás haciendo? Y decía, estoy escribiendo una novela con Antonio y con Agustín, y así cada vamos uno. A llamar así. Y después esos mismos amigos venían y te decían, ¿tú sabes quién es Carmen Mola? Y tú pensabas, pero sí te lo he dicho. O sea, ¿Y el nombre? ¿El nombre de dónde sale? El nombre es un chiste, lo contaba antes. El nombre es, estuvimos haciendo pruebas con nombres de Pedro, no, Alejandro, no, John, no. Y uno dijo Carmen y otro dijo, pues Carmen Mola. Pues sí. O sea, que es lo que muchas veces hablamos en las cafeterías, ¿no? Esto ha tenido que ser así, así. Después estuvimos pensando, oye, y si contamos que teníamos una abuela, los tres, aunque que se llamaba Carmen, y que quería ser escritora, y que era de una zona de Alicante que se llama La Mola. O sea, ¿por qué no contamos la verdad? O sea, vamos a decir la verdad. Bueno, y lo que decía, lo bueno que tenía el planeta, yo soy un charlatán, os aguantáis. Hemos venido a eso, ¿eh? Lo bueno que tenía el planeta era que si ganas abrían el sobre, pero si no ganas, no. Entonces decimos, pues nos presentamos, si ganamos, pues decimos quiénes somos y salimos del anonimato. Pero si no ganamos, nos lo guardamos y seguimos con nuestras cosas. Pero ganamos. Y ese momento de Carmen Mola y se levantan... y nos levantamos los tres y sobre todo el lío de después. O sea, el momento fue impresionante. El rey, las mascarillas, el discurso, no sé qué. Pero es que inmediatamente después la gente de Planeta, que es maravillosa, te empieza a llevar de un lado a otro. O sea, yo solo os digo, nos dejaron en el hotel, porque claro, esto es una cena, después hay una rueda de prensa, después te empiezan a llevar a sitios que tú... Radio Cadena Caracol. A ti te ponen un micro y, o sea, a mí me ponen un micro y hablo, me da igual. Y entonces todo eso, y nos dejaron en el hotel como a las 3 de la mañana. Ahí enciendes el móvil y resulta que tienes 400 WhatsApps. Porque claro, se acaba de enterar la gente de que tú eres Carmen Mola. A mí me hace mucha gracia, a mi hermano le escribe a un amigo y le dice, ¿qué sorpresa te habrás llevado al descubrir que Carmen Mola era tu hermano? Hombre, lo sospechaba. ¿Qué quieres que te diga? Pero el caso... Claro, y llegas a la habitación y te dicen, eres trending topic mundial. Bueno, sois trending topic mundial. Pero mejor no lo abras. Porque habría de todo. Bueno, nos estaban poniendo que parecía que habíamos matado a alguien. El primer mensaje que lees en el WhatsApp, ves que te ha escrito un amigo íntimo y en lugar de decirte enhorabuena, te dice ánimo. Y dice, ay Dios mío, ¿qué estará pasando ahí fuera? Y el día siguiente ya es una locura. Y entonces el día siguiente ya haces una rueda de prensa, te entrevistan 20 medios, te entrevista todo el mundo y ya, bueno, cuando se acaba, esto es en Barcelona, cogimos el AVE a Madrid y en el AVE, nada más sentarnos, viene una señora que nos dice, ¡vosotros sois los Mola! Y nosotros pensando, se ha acabado el anonimato ya para siempre, ya no voy a poder ir a comprar el pan, ya no voy a poder pasear por la calle.
Bueno, creo que me han reconocido por la calle 4 o 5 personas en estos 6 años. Porque sigue siendo Carmen Mola, o sea, al final... Sí, si no somos 3, Sí, pues sí. es como si no existiéramos. O sea, nos reconocen cuando vamos los 3 juntos. Sí. Si va uno solo, es Pasa. como si fuera pues como si fuera un cualquiera que pasa por allí, ¿no? Entonces pues, tenemos lo bueno de las dos cosas. Bueno, está... Pero bueno, bien. Está interesante, sí. Bueno, yo tenía aquí muchas preguntas Ya, pero preparadas. ya las he contestado pero todas, casi creo, todas, ¿no? casi Sí. todas. Creo que alguna Lo que señora sí- se ha ido, la he debido aburrir. Pero bueno. Lo que sí tenía algo que preguntarte porque pasábamos del anonimato Sí. y además de ser convertiros en una mujer, ¿no? Y ese boom del que hablaba, después del Premio Planeta, después de descubrir que erais hombres, en esas polémicas, eso de que os hubierais convertido en una mujer, Bueno, ¿cuántas aquello, cosas de pero por no ahí? nos hemos convertido en mujeres. Bueno, ¿eh? ya, por eso he dicho convertido. Te lo aseguro. Bueno, pues en aquel momento hubo un lío, fue un lío que duró 15 días, ¿eh? No duró Llevable. más. Y solo en Twitter. En el Vale. resto del mundo Sí, fue- la gente nos saludaba con cariño y de hecho en las presentaciones, en las firmas, la gente siempre nos trata con bastante cariño. O sea, yo creo que solo una vez una señora se acercó, no os lo perdonaré en la vida. Pues lo Bueno. sentimos. Pero no, la gente es bastante amable. Sí que hubo un momento ahí durante una semana que nos ponían... Pero bueno, yo también digo, nos vino muy bien. Porque nosotros salimos, yo esto siempre presumo de ello, salimos en la portada del New York Times. Hombre, Eso no está al alcance de cualquiera. Eso te iba a decir. Y eso lo conseguimos por el escándalo, Claro. no por nosotros. Entonces el escándalo nos vino muy bien. Pero se pasó enseguida. Fueron 15 días que sí que decías, Dios mío. O sea, yo el día que hicimos la presentación, bueno, además, pasas del anonimato a Sí, ir ya al todo el hormiguero. mundo, claro. O sea, ir al hormiguero es un momento que, mira, estaba aquel día en el hormiguero Juan del Val, que vino, como era guionista del hormiguero, vino a decirnos que iba a ver en el programa y todo eso, y mira tú por dónde, Mira. 5 años después, él ¿Dónde está en la misma tesitura. Así Pero es. pasas a ir al hormiguero, o sea, yo había ganado ya el Premio Planeta y mis vecinos no se habían enterado, porque no deben leer Sí, el periódico, no. ¿no? El día que salí en el hormiguero, Ese día ya sí. ese día venían a casa con los libros, pero si yo era un gran fan. ¿Sabes? Bueno, se Y- democratiza al final la sí. televisión y tú bien lo sabes, ¿no? Democratiza muchas veces otros Sí, ámbitos. bueno, el lío aquel, si nosotros nunca quisimos hacernos pasar por mujer, hasta tal punto que nos dicen, muchas veces nos dicen, se nota que no lo escribía una mujer. Y dice, pero si en ningún momento pensamos en hacer creer a la gente que lo escribía una mujer. Si nosotros el nombre se lo pusimos después de terminar la novela. Sí, pero además, Podía- ¿cómo diferenciar tampoco? Claro. O sea, quién lo Sí, escribe, pues, si lo escribe un claro. hombre, si lo escribe una mujer, ¿no? Sí, es un poco... Entramos y también en- después decían, habéis ocupado el espacio de una mujer. No sé, no, bueno, nosotros en todo momento decidimos no meternos en Sí, no problemas. polemizar en Y además ese es que muchas veces no estábamos de acuerdo con los que nos defendían. O sea, los que nos defendían y decían, hay que poner en su sitio a las feministas. No, nosotros no queremos poner en su sitio a nadie. ¿Vosotros estabais Nosotros las escribiendo? feministas nos parecen bien, las reivindicaciones nos parecen bien, o sea, a nosotros nos parece bien todo. Y de hecho, el Premio Planeta se le da a una novela. Da igual quien la haya escrito, porque si ahí te pones así, nuestro seudónimo al presentarnos al Planeta era Sergio López, o sea, era de hombre. Fíjate. Entonces, bueno, pero se lió y entendíamos que era un momento en el que había pues muchas reivindicaciones, la mayor parte de ellas sensatas y no sé qué, y entonces nosotros en ningún momento discutimos nada, nos opusimos a nada de lo que nos decían. Si alguien nos decía, estoy muy ofendido, decíamos, pues disculpe usted, no era nuestra intención. Así es. Y bueno, la verdad
pasó y a los 15 días ya era, o sea, a los 15 días ya era todo. Bueno, el día de la presentación, que te decía que la noche anterior fuimos al Hormiguero, pero el día siguiente de la presentación era en el Instituto Cervantes de Madrid, y yo debo reconocer que iba hacia el Instituto Cervantes temeroso, o sea, diciendo, ya verás, tenemos una manifestación delante, nos van a tirar tomates, pero después no pasó nada. Después la gente empezó a leer la novela y yo creo que se dio cuenta que era una novela bien escrita y que además, porque mucha gente empezó, es imposible que 3 escriban una novela. Y después mucha gente que nos decía, yo he descubierto qué parte ha escrito cada uno. Y yo pensaba, pero si no lo sé ni yo. Lo sé. O sea, yo tengo una manera de descubrir, forma, claro, sí, una manera, sí, y además te la digo, tú lees a Carmen Mola. Si hay algo que te gusta mucho, 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 eso es lo tuyo. Es mío. O sea, y no hay Está que, clarísimo. Hoy aquí no hay duda alguna. Bueno, además, también mujer la protagonista. Elena Blanco, un personaje total, maravilloso, porque además Elena Blanco es un personaje maravilloso, pero que es un personaje normal, bueno, bien construido, y todo eso hasta la última escena de La novia gitana. Esto, si alguien no lo ha leído, que se tape los oídos, pero no, lo va a contar. que en la última escena de La novia gitana, o en la penúltima, a lo mejor la última es, ya no me acuerdo, ya porque hace muchos años, y yo no leo lo que he escrito después. Y en la última, en las 5 últimas páginas de La novia gitana, hay un acontecimiento que convierte a ese personaje en, bueno, la editora que teníamos entonces era argentina, y cuando llegó a esa parte nos dijo, se volvieron shakespearianos. Y entonces, en ese momento, en la última escena de la primera novela, se convierte Elena Blanco en algo especial. Elena Blanco es un personaje... Claro, nosotros hemos trabajado a Elena Blanco durante 5 novelas. Se termina en El clan. Y entonces Elena Blanco parte de la oscuridad absoluta. Es una mujer que tiene un grave trauma, que es que ha perdido un hijo. Y entonces, bueno, pues a medida que avanzan las novelas, llega un momento en que ella busca la luz. Ella, digamos que en la 4ª, 5ª novela, decide darse el permiso de ser feliz. Y empieza a ser luminosa. El gran problema de Elena Blanco es que ha conocido a Carmen Mola. Y Carmen Mola le ha dado muy mala vida. Y entonces, y a la vez tiene otro personaje, que es Ángel Zárate, que parte de la luz absoluta, pero va haciendo el camino inverso a Elena Blanco. O sea, va hacia la oscuridad, una va hacia la luz, y otra el otro hacia la oscuridad. Y entonces se complementan también. Pero es muy bonito ver ese breve espacio en el que coinciden, en el que los dos están en el mismo espacio y que hay que esperar y seguir leyendo para ver si se quedan ahí o evolucionan juntos o evolucionan de manera inversa los dos. Entonces son personajes muy divertidos de hacer. Elena Blanco nace... Nosotros queríamos, cuando empezamos, decidimos hacer una protagonista que fuera el equivalente a los detectives americanos de los años 50. Los detectives americanos de los años 50, si os acordáis, tenían una vida desastrosa, bebían bourbon, o sea, no sé si os acordáis, Mike Spillane, Philip Marlowe, todos estos bebían bourbon, apostaban a los caballos, bueno, tenían una serie de características. Una vida un poco desordenada, ¿no? También. Sí, y entonces nosotros, y tenían un grave trauma, pero después ligaban mucho, siempre tenían rubias estupendas, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, vale, ¿cómo sería estas circunstancias? O sea, si los grandes autores americanos del hardboiled, la novela negra de los años 50, se encontraran en España
En 2018, que fue cuando en 2017 la escribimos, 2018 se publicó, se encontraran en España y quisieran hacer su personaje, pero actual. Entonces dijimos, de entrada sería una mujer. En segundo lugar, claro, no bebe bourbon. No, pero puede tener otra. Bebe grappa. Claro. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Porque claro, nosotros no habíamos probado la grappa. Pero el día que firmamos el primer contrato para la novela con Planeta, nos fuimos de cena. Y yendo hacia el restaurante, yo pasé por delante de una tienda de licores y dije, hombre, Aquí está. voy a comprar una botella de grappa, y al acabar la cena brindamos por el contrato, por el Carmen Mola, por Elena Blanco, porque nos vaya bien, brindamos con la grappa. Boh. O sea, es que no se os ocurra. No. Nosotros pusimos a la pobre Elena Blanco a trabajar adicta a la grappa, es imposible. Es imposible. Pero bueno. Es personaje de ficción total. Sí, el caso es que después decíamos, vale, en lugar del bourbon, la grappa. Después decíamos, y en lugar de las carreras de caballo, el karaoke. El karaoke. Y claro, el que Elena, o sea, ahora todo el mundo piensa que nosotros somos frikis de los karaokes. Y vayamos a la ciudad que vayamos, nos ponen dicen, un karaoke. hay un karaoke al lado del hotel. Y nosotros es como, no, Dios mío. Y la botella de grappa en el hotel también, ¿no? Claro que no. Bueno, pero es que aquella primera noche, o sea, brindamos, nos bebimos la botella de grappa entera. ¿Y qué se nos ocurrió? Ir a un karaoke. Entonces, claro. Pero claro, Elena Blanco canta canciones de Mina Mazzini, la cantante italiana. Porque Elena Blanco tiene una cosa que no sale hasta la quinta novela, pero que nosotros la tenemos desde la primera, que es que la gran ilusión de la vida de Elena Blanco habría sido cantar en San Remo, participar en el Festival de San Remo. Bueno, entonces nosotros nos vamos al karaoke pensando en cantar una canción italiana. Es un karaoke que existe en Madrid, el que sale en la novela existe en Madrid, y nos fuimos a ese karaoke. Si vosotros vais ahora a ese karaoke, tienen canciones italianas, grappa. Yo una vez fui con amigos y llegué a la puerta y había cola y dije, soy Carmen Mola. Y nos dejaron entrar a 15. Bueno, pero aquel día nadie nos conocía, la novela no existía, nadie sabía quiénes éramos, no había canciones en italiano. Y tú ves ahí a 3 pobres hombres afectados por el consumo de grappa, cantando a mocedades, que era lo único que había que no sabíamos. Y además cantando, no, ni siquiera una de mocedades buena, no, cantábamos la de secretaria, secretaria. Qué momento ahora para cantar secretaria, sin meternos en líos. Bueno, hablábamos de que luego también cuando ya se descubre que sois Carmen Mola, pues bueno, pues ya más relajados, ¿no? También sin tener que ocultar esa identidad. Bueno, pero ahí empieza otra vida. O sea, cuando dicen que el Premio Planeta te cambia la vida, es verdad. O sea, porque nosotros pasamos de escribir nuestras novelas, cuando acabas la novela, pues te coges 15 días de vacaciones y al volver de las vacaciones dices, bueno, nosotros seguíamos haciendo guiones de televisión, yo hacía Hacías 38, bueno, y decíamos, bueno, a los 15 días decíamos, oye, escribimos otra, vale. Y la vida era fácil. Una vez que existe Carmen Mola, empieza la promoción. La promoción, sobre todo el año que ganas el Planeta, es visitar toda España, en tiempo récord. Sudamérica, México, Italia, no sé qué, y entonces tu vida pasa a ser, o sea, Premio Planeta. Claro, dejas de ser un escritor, tienes que conservar espacios, porque si no, no puedes escribir otra, pero dejas de ser un escritor para ser un viajante, que va con su novela, en lugar de llevar sí, lo que vaya a vender, ¿no? Lo sí, que vaya a un muestrario de alhajas, y vuelvo a no decir nada. Es en lugar de llevar un muestrario de alhajas,
llevas tu novela y tal, pero también tiene una cosa fantástica que es el contacto con los lectores. O sea, nosotros, esto parece que los escritores lo decimos como una frase hecha. Frase hecha es cuando dices, cuando te vienen en la Feria del Libro en San Jordi y te dicen, ¿qué te parece este día? Y dices, la fiesta del libro. Es una tontería. Pero el contacto con los lectores sí que es muy... Por ejemplo, una de las cosas que descubrimos era que esas barbaridades que poníamos, o sea, la bestia empieza con un perro jugando con la cabeza de una niña. En La novia gitana matan con los gusanos. Escribimos verdaderas barbaridades, o sea, verdaderas barbaridades que a mi madre no le habrían gustado. Pero es Agustín. Vale, vale. Esa es la parte que no... Sí, Agustín tuvo una infancia muy mala. Bueno, y entonces estás ahí y tú piensas, y de repente te llega, muy a menudo, te llega una familia entera. Normalmente mujeres, porque las que más leen son mujeres. Y te llegan una joven, pongamos 20, 25 años, su madre con 45 o 50 y la abuela con 70. Y entonces hablas con ellas y una te dice, a mí la que más me gustó fue la nena, la otra... Y la abuela normalmente, que tú piensas que, y que además tiene aspecto de mujer que se pone una rebequita en casa y tal, te dice, os estáis ablandando. Y dices, pero señora... ¿En serio usted me está...? Hemos metido fetos dentro de unos cadáveres masculinos. Eso no es nada. Y es por esto por lo que os digo que los psicópatas no somos nosotros, sois vosotros que nos leéis. Y eso de que la realidad supera la ficción, o sea... Sí, es eso. Estamos seguros, ¿no? Vamos, y yo estoy seguro que los vecinos de Agustín dicen si saludaba todas las mañanas. O sea, cuando te cruzabas con él en la escalera saludaba. La gente es así, ¿no? La gente no es como te la esperas, y tampoco hablo de nada de la actualidad. Ni se me ocurre. Bueno, vamos a centrarnos, hemos estado hablando, vamos a centrarnos en la bestia, ¿no? Que es el que ganó el premio Planeta, porque ahí hubo cambios de personajes, cambios de escenario, aunque sí había cosas comunes. Vamos a ver ese cambio, ¿no? Pues mira, es como casi todas las cosas importantes de la vida, es por casualidad. A ver, nosotros habíamos terminado La nena, que era el último de la trilogía, y entonces decidimos escribir eso que a mí me gusta tanto, de una trilogía de 4 o una trilogía de 5. Pero bueno, habíamos acabado lo último en la trilogía. Y entonces decidimos ponernos con el cuarto, y el cuarto iba a ser Las madres, como de hecho después fue Las madres. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia, nos encerraron, y claro, los tres empezamos a reunirnos pues por Zoom, por Teams, como nos reuníamos todos en aquella época, ¿no? Cada uno en su casa, estábamos encerrados y tal. Y claro, había una cosa que nos costaba, que era, decíamos, ya, pero cuando salgamos de aquí, si es que salimos algún día de las casas, ¿cómo vamos a ir? O sea, a lo mejor tenemos que ir todos con escafandra. Sí, bueno, en esa realidad que estábamos viviendo. O resulta que ya no volvemos a salir de casa y el gobierno nos trae la bolsa de la comida, ¿no? Sí, sí. No sé, no sabemos. Y entonces nos costaba mucho ponernos a escribir una novela que no sabíamos si se iba a quedar antigua antes de terminarla de escribir. O sea, ¿qué tenemos que escribir con mascarillas? Va a haber mascarillas, va a ser que cada uno no se puede acercar a más de... No sabíamos cómo iba a ser el mundo. Y entonces dijimos, pues vamos a esperar a ver cómo es el mundo y mientras tanto vamos a hacer algo que sepamos cómo es. Y más o menos, aunque se quieran reescribir las cosas, más o menos sabemos cómo es el pasado. Claro. Y entonces nos pusimos a buscar en qué momento del pasado podíamos ambientar la novela. Y entonces leyendo
cosas, nos gustaba el siglo XIX, y leyendo cosas de repente nos encontramos por casualidad con algo que no sabíamos, que era que en Madrid un día la gente se había levantado y habían matado a 70 y tantos frailes y curas en una tarde. A ver, matar a 70 y tantos frailes y curas es muy Carmen Mola. Dijimos, esto no es lo que damos. Y entonces empezamos a mirar por qué ha pasado esto y nos encontramos que era por una epidemia, estábamos en plena pandemia, Claro. Y era por una epidemia de cólera donde habían acusado a los curas de envenenar el agua para que se murieran los madrileños. Entonces dijimos, a ver, que esto tiene mandanga. Y entonces empezamos a ver las normas que se habían tomado, que había tomado las autoridades, tal, que eran, primero habían decidido encerrar a la gente, después solo a los enfermos, después habían creado hospitales solo para enfermos, después habían mandado que la gente fuera embozada, o sea, como las mascarillas. Después habían decidido que no se iban a no iban a doblar las campanas por los muertos, porque eso creaba melancolía. Habían decidido que no podía haber reuniones de más de 5 y decíamos... Entonces iba ahí haciendo... Pero si es lo mismo que estamos viviendo, pero en 1834. Claro. No, es como no hemos evolucionado nada, estamos en el mismo... Y además teníamos eso maravilloso, cuando escribes una novela histórica, que en realidad estás escribiendo sobre la actualidad. O sea, sí, en la novela todos hablan como vuesa merced, no hablan así, pero bueno, todos llevan levita y tal, pero realmente la novela estaba ambientada en la actualidad, aunque dijeran otras cosas, tal, y entonces decidimos escribirla. Y cuando la estábamos terminando, me acuerdo, o ya la acabábamos de terminar y estábamos haciendo las primeras correcciones, me acuerdo que después de leerla, yo les dije a mis compañeros, las buenas ideas son mías. Eso sí no lo vamos a saber, sí, seguro. Esto es un hecho. Y yo les dije a mis compañeros, oye, nos está quedando Premio Planeta. Y fíjate, Premio Planeta. Ahí Jorge, me queda aquí para estar una horita más, pero nos tenemos que ir pues a la firma del libro, que es ya, así que ahora pues todo este público va a seguirnos seguro y va a poder estar contigo un ratito también. Pues nada, y si tenéis alguna pregunta, me la hacéis allí, aquí, cuando queráis. Sí, ya nos trasladamos allí para intentar ser puntuales y cumplir los horarios, aunque bueno, se me queda en el tintero, o sea que tienes que volver más veces. Muy bien. Oye, perdona por no haberte dejado hacer todas las preguntas. Nada, ha estado súper interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias.